Ya. Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que el electivo tenga ganas de aprender hoy día. Les comento que con la profesora Carolina Rioseco vamos a desarrollar ya un contenido distinto que tiene que ver con la prueba de transición universitaria de Historia 2020, ¿ok? Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a intentar resumir de la mejor forma posible y aclarar todas las dudas que tengan en las clases online con respecto al contenido que nosotras pensamos y bueno, y hemos hablado de la situación de que lo más probable es que no recuerden o que les cueste un poco más, ¿ok? Hoy día vamos a hablar sobre las ideas liberales y la burguesía durante el siglo XIX, ¿ya? Sumamente importante, generalmente se ve en primero medio, actualmente primero medio, por lo tanto lo más probable es que lo hayan olvidado o les cueste un poco más, ¿ya? Vamos a ver conceptos básicos antes de comenzar. Ya, a ver, el Estado. ¿Qué es el Estado? Importantísimo este concepto que surge como tal en el siglo XIX, se desarrolla de una forma sumamente potente, fuerte, ¿ya? Vamos a ver distintas definiciones. A ver, el Estado, comunidad social, ¿ya? ¿Ok? Con una organización política. Lo más importante es que el Estado tiene un territorio en común, ¿ya? Esta comunidad, esta población está habitando en un territorio limitado, ¿cierto? Tiene ciertos límites específicos y posee órganos de gobierno propios, ¿ya? Por lo tanto, es soberano e independiente. La población que vive y habita en ese territorio es soberana, tiene poder sobre ese territorio y no va a depender claramente ni de otra colonia, ni de algún imperio, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, el Estado de Chile, ¿ya? Sumamente simple. También el Estado está conformado por un conjunto de instituciones, súper importante. Claramente estas instituciones van a regular el poder en la vida social, ¿ya? Súper importante entender que en la sociedad, bajo un Estado, van a haber ciertas normas, leyes, que éstas se van a cumplir de acuerdo, en este caso, obviamente, a algún tipo de acuerdo. Además, un Estado es una institución cuyos actos, ¿cierto?, por pacto realizados son asumidos por todos. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo las normas sociales y las leyes que se desarrollen para una buena convivencia y una defensa en común se tienen que asumir como cual y respetar, ¿ok? Por lo tanto, el objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y los medios de la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, así se va a asegurar la paz y la buena convivencia entre su comunidad, la que habite. Por lo tanto, el Estado de Chile, por ejemplo, podemos decir que tiene en este caso una población específica, una comunidad social en un territorio y que posee algún tipo de leyes, normas en común en donde este es soberano, ¿cierto? E independiente. Ahora, vamos a ver otro concepto importante, que en este caso tiene que ver con nación, ¿ok? Una nación, a diferencia de un estado, no necesita un territorio para existir, ¿ok? Es algo mucho más simbólico. Por ejemplo, la nación judía o la nación gitana, ¿ya? No tiene un territorio en específico donde yo pueda decir, mira, aquí en este momento se está desarrollando tal nación, sino que se puede ver de forma mucho más transversal, ¿ok? Lo más importante que debe poseer una nación es que están unidas por lazos patrióticos, ¿ok? La población va a tener una historia en común y por lo tanto se va a sentir unida, como casi una hermandad, ¿ok? Por lo tanto lo va a unir las tradiciones, las costumbres, la lengua, la religión, el baile, la danza, la comida, entre otros, ¿cierto? Van a poseer este tipo de lazo transversal en donde, por ejemplo, es súper interesante entender este concepto, por ejemplo, en Chile, en donde la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, ¿cierto? Como usted estime llamarla, es un lugar de encuentro en donde, por ejemplo, cuando Chile en algún momento ganó la Copa América, qué sé yo, significa, ¿cierto?, que los chilenos, ¿cierto?, iban y se reunían en un lugar, en este caso obviamente algo más simbólico como esta plaza, para celebrar, para disfrutar el triunfo, etcétera. Y eso se ha dado en muchos espacios. Ahora con el estallido social desde octubre, esta plaza, ¿cierto?
Y las personas que van, en este caso, a manifestarse, a demostrar su descontento, etcétera, los une, ¿cierto? Esta nación, esta nacionalidad, este símbolo tan importante que donde tienen un pasado en común, en donde están sintiendo, ¿cierto? Que están exigiendo los mismos, en este caso, debates actuales. Por lo tanto, el sentirse chileno, por ejemplo, implica tanto cosas como triunfos, como manifestación, entre otros. Y no necesariamente tienen que, al fin y al cabo, parecerse físicamente o qué sé yo, sino que los va a poseer un lenguaje, al fin y al cabo, una cultura en común. Ahora, con respecto al siglo XIX, ¿cierto? Ya estamos entendiendo que se desarrolló el concepto Estado, el concepto nación, sumamente importante porque al fin y al cabo están formando estados independientes con cada uno que tenga sus propias características, ¿ok? Y obviamente todos los estados van a competir entre ellos para ver cuál es el mejor. Las características fundamentales, ¿cierto?, del siglo XIX es la imagen, ¿cierto?, que vemos que es una clásica, que la gran mayoría conoce, que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿ya? Obviamente luego toda esta era de Napoleón que va a ayudar a expandir las ideas liberales y republicanas, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? La Revolución Francesa, como sabemos, eliminó de alguna otra forma al antiguo régimen, a esta monarquía absolutista, en donde solo en este caso sabemos una persona o un grupo privilegiado muy pequeño es el que posee el poder y es soberano sobre toda una población y un territorio. ¿Qué pasa? Con la Revolución Francesa, ya se crean la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ok? Y es un paso importantísimo, ¿ok? Debido a que esta revolución da a entender ciertos, en este caso, conceptos importantes que de ahí en adelante van a llevar a cabo no solamente en Europa, sino que a nivel latinoamericano, distintas independencias, en donde cada estado, ¿cierto?, se quiere hacer soberano y quiere formar, en este caso, sus propias reglas, su población, su propia cultura, entre otros. Los conceptos principales son libertad, igualdad y soberanía. Y algo fundamental, el derecho a la propiedad privada. ¿Ok? Estos rasgos, estos conceptos son intrínsecos, son los más importantes para el liberalismo. ¿Ok? En donde el ser humano quiere estar dentro, ¿cierto?, de un estado en donde es libre e igual. Recordemos que con el antiguo régimen solo el monarca y su familia tenían el poder y los privilegios, mientras que si no nacías dentro de ese grupo familiar tan privilegiado, no tenías simplemente nada que exigir. Querían ser dueños y poder escoger a su representante, a su gobernante, y obviamente el derecho a la propiedad privada, que lo vamos a ver de forma específica con la burguesía, ¿ok? Entonces, atención acá, en tema síntesis, el liberalismo postuló y defendió nuevas formas de organización económica, política y social. Sabemos que derribó el antiguo régimen y quiere desarrollar un Estado con los conceptos que ya hemos hablado. Redujo la autoridad de quien gobierna y estableció la igualdad en derecho, ¿ya? Esto es sumamente importante porque estamos hablando de temas totalmente políticos que se van a ligar, a relacionar con temas económicos, ¿ok? Entonces, estas personas, ¿cierto?, que están desarrollando un liberalismo importantísimo en Europa, porque luego a desembocar a nivel latinoamericano y mundial, están intentando implementar la idea, ¿cierto?, de Estado, nación, libertad, igualdad, soberanía, entre otros. ¿Ya? Derribaron al antiguo régimen y quieren ahora instalar, ¿cierto?, un nuevo sistema político, económico y social. Propuso, ¿cierto?, un nuevo sistema de organización restringido a la autoridad del rey y la intervención del Estado en la economía. Entonces, el liberalismo de a poco intentó derribar de alguna otra forma este poder absoluto del rey. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo ciertos personajes que vamos a ver próximamente desarrollen, ¿cierto?, em, a su beneficio todo lo que están instalando. Criticó la organización política, económica, ¿cierto?, y social del antiguo régimen. Acá es un ejemplo muy claro de cómo estas ideas republicanas y liberales generaron cambios enormes con respecto a la historia en general. Por ejemplo,
fueron influenciados bajo estos poderes, bajo la ideología del liberalismo y ser republicano, el desarrollo de los nacionalismos europeos, ¿ok? En este caso, fíjense, cada nación, Francia, Inglaterra, China, Japón, Alemania, cada uno, ¿cierto?, se siente totalmente arraigado a su, en este caso, su nación, sus símbolos patrios y obviamente se quiere sentir superior al resto. Y obviamente eso va a desembocar a varios conflictos bélicos. La guerra de independencia, por ejemplo, hispanoamericana, Chile, entre otros, ¿cierto? Comenzaron a independizarse bajo la colonia española. Incluso se desarrolló, ¿cierto?, el imperialismo europeo, en donde comenzaron, como la imagen lo muestra, a repartirse gran parte de África y de Asia. La revolución industrial, ¿cierto? Comenzó a desarrollarse de forma total en la época. Existen dos revoluciones grandes, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial, que tiene que ver más con el lado económico, que vamos a ver en los próximos PPT. Ya, a ver, aquí esto es sumamente importante. ¿Por qué? Fíjense, vimos la imagen, ¿cierto?, de la Revolución Francesa y yo me pregunto, ¿cómo están vestidos? A ver, analicemos la imagen. ¿Quiénes son estas personas que al fin y al cabo quieren y de todas formas que se desarrolle una revolución? ¿Ok? Un cambio. Quieren eliminar el antiguo régimen. ¿A qué clase social pertenecen? Fíjense su vestuario, dense cuenta, bueno, obviamente es sumamente simbólico esto de la mujer, pero también fíjese atrás, en donde hay una persona, bueno, primero con un arma, bueno, la mujer también aparece levantando la bandera de Francia, en donde alguien está con un gorro, ropa quizá un tanto formal, etcétera. ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Podemos definir alguna característica? ¿A qué grupo social vendrían ellos? ¿Qué quieren? Y obviamente, ¿de qué se trata la obra? Por supuesto, de la eliminación del antiguo régimen e instalar un nuevo sistema político, económico, social. Bueno, estamos viendo detrás de la Revolución Francesa y de la idea de Estado, nación, formar una república, ideas liberales, entre otros, está la burguesía, ¿ya? La burguesía, como sabemos, viene de la palabra burgués. Y la palabra burgués viene, ¿cierto?, del concepto burgo, que significa ciudad. Antiguamente, ¿cierto? Cuando comenzó a desarrollarse en la Edad Media, em, la ciudad como tal, ¿cierto? Estos son comerciantes que vendían ciertos productos fuera de la ciudad amurallada y que de a poco, ¿cierto? Fueron comenzando y convertir en una ciudad mucho más grande y establecida y obviamente llamó mucho más la atención que estas ciudades amuralladas, estos feudos. Entonces, el burgués nace, ¿cierto?, siendo un comerciante que vende productos de diversa temática, mm, especias, telares, joyas, etcétera, en donde cada vez tomó un mayor protagonismo debido a que obviamente tiene un poder adquisitivo económico gigante, ¿ok? Entonces, el término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social, compuesto esencialmente por comerciantes, artesanos, personas libres, ¿ok? Que obviamente no fueron sometidas a la jurisdicción señorial, es decir, eran libres e independientes, soberanas de ellos mismos. ¿Ya? Y ese es el concepto que obviamente más adelante con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las van a aplicar. Debido a que ellos no vivían en el feudo, por lo tanto, no estaban bajo el poder del señor feudal, sino que simplemente ellos creaban sus productos, los desarrollaban y los vendían al precio que ellos estimaban. Bueno, entonces, burguesía y revoluciones claramente están una unidas con la otra, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el siglo XIX, la industrialización y las revoluciones liberales dicen, ¿cierto?, que los anarquistas y los socialistas que están en manos de los burgueses, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen, al fin y al cabo, los medios de producción, el dinero, las máquinas, las materias primas, las fábricas, los inmuebles, ellos poseen, ¿cierto?, estos medios de producción y se va a formar el próximo proletariado, que al fin y al cabo son los obreros que están bajo la custodia o el cuidado, por decirlo así, de estos dueños de las fábricas. Por ende, em,
vamos a entender que este antiguo régimen, la monarquía absoluta, se elimina como sistema político, se desarrolla esta idea de soberanía, de Estado, en donde de a poco los principales protagonistas, en donde van a tomar, comillas, el poder, obviamente es la burguesía. Bueno, la burguesía nace, en este caso, y se desarrolla por distintos tipos, ¿ok? Por ejemplo, existe la alta burguesía, que es esta clase social, en donde obviamente viven por medio de sus negocios, son los empresarios, los profesionales, banqueros, industriales, altos ejecutivos, ¿ok? En donde obviamente ellos poseen estos medios de producción y claramente son familias adineradas, en donde los negocios son fundamentales. En cambio, también existe una pequeña burguesía formada por personas que gozan, cierto, de una buena situación económica, no tanto como la anterior, pero son propietarios de algún negocio más pequeño, entre otros. No tienen quizás, por ejemplo, a los trabajadores asalariados como tal, pero sí poseen cierto medio de producción que los hace tener mayor dinero que los otros, ¿ok? Bueno, fíjense, es obvio que los dueños, al fin y al cabo, de las fábricas son los que desarrollaron la revolución industrial. Es decir, los burgueses son estos enriquecidos desde el siglo XVIII y donde el siglo XIX se vio el boom de la revolución industrial como tal, en donde son propietarios, como ya vemos, de la imagen, o sea, el tema de la fábrica, el ferrocarril, todo este sinnúmero, ¿cierto?, de avances tecnológicos significó al fin y al cabo que el burgués comenzara esta revolución industrial desde Inglaterra hasta luego generalizarse a nivel mundial. A ver, el mayor cambio, es súper interesante entender este tipo de revolución que se desarrolló, porque la producción de bienes desde 1800 en Inglaterra, ¿cierto? Aparecen las máquinas, los instrumentos, la energía natural en vez de la humana, o sea, claramente hay un avance tecnológico gigante, enorme, en donde, al fin y al cabo, la producción maquinista creó las condiciones para la producción y el consumo en masa, ¿ok? Característico de nuestra época actual. Ya sabemos que ahora, por ejemplo, un chaleco se puede masificar y cada un minuto pueden nacer 100, 200, 300 chalecos y así a escala planetaria, es enorme, a escala en masa generalmente. Por lo tanto, esto hizo surgir las fábricas y dio origen al proletariado. Dense en cuenta al fin y al cabo cómo todo está unido, en donde se está desarrollando la fábrica, donde los dueños son los burgueses, en donde necesita de estos obreros, de estos proletarios que trabajen para ellos. Ahora, dense cuenta que están formando al fin y al cabo una población consumista en donde hay mucho contenido, hay mucha oferta y de repente se va a llenar de demanda porque nosotros vamos a querer adquirir todo lo que ellos trabajen y obviamente el dueño, que en este caso va a ser el burgués, es el que va a tener la gran mayoría de las ganancias. A ver, Adam Smith dijo lo siguiente: era fundamental para la riqueza de las naciones el trabajo y una actividad económica donde primara la libertad, la iniciativa individual y el afán de lucro y la competencia. ¿Por qué? Es súper importante lo que establece este personaje debido a que al fin y al cabo nadie está obligado ya de forma así como explícita a comprar, por ejemplo, un celular nuevo, a tener unas zapatillas nuevas, etcétera. Es distinto, ¿ok? Nadie está obligado, así como, mira, si tú no compras esto, te va a pasar aquello. No, nadie está condicionado. Pero lo que pasa es que desde la revolución industrial se forma esta masa de productos enormes a escala planetaria y masiva, es gigante gracias a los avances tecnológicos, en donde el afán de obtener más productos, el de tener más objetos, significa que tú estás creciendo de forma social, ¿ok? Por ejemplo, alguien que tenga actualmente un celular, supongamos que no sé, no pueda tener WhatsApp o no tenga alguna red social, significa que está claramente excluido dentro de la sociedad. Entonces, dentro del mundo social eso se ve malo. Por lo tanto, la sociedad consumista, a través de sus objetos, quiere demostrar, ¿cierto?, que tiene mayor libertad, que puede juntarse, incluirse dentro de la sociedad, ¿ok? Y fíjense en la imagen, o sea,
desde 1700 a finales, ya llegando a 1800, la producción en masa significa que ya no va a haber una prenda para vestir en una semana, sino que pueden haber millones de prendas para vestir y estas van a ser vendidas, ¿cierto? Y las personas las quieren adquirir debido a que obviamente quieren estar dentro de esta sociedad más consumista, ¿ya? Por lo tanto, es obvio que al fin y al cabo la industrialización con el burgués en manos, ¿cierto? Dueño de la fábrica, siempre va a estar ganando y lucrando frente a esto. A ver, entonces, en síntesis, nosotros vimos, ¿cierto?, el concepto Estado, vimos el concepto nación, el Estado donde hay una comunidad, una población, en un lugar, en un territorio en específico, con cierta, que ellos son soberanos, ¿cierto?, independientes, que están formando sus propias reglas. La nación, ¿cierto?, es al fin y al cabo un sentimiento, un símbolo mucho más que los une a la población, que tienen un pasado en común, que tienen una cultura bastante propia. Estos dos conceptos se mezclan en las ideas liberales y republicanas y nace lo que es el liberalismo. El liberalismo nace gracias a esta población burguesa que vimos que eran pequeños comerciantes, que nacieron en la Edad Media, donde eran totalmente libres, no estaban bajo ninguna orden, ni el señor feudal, ni nadie, ¿ok? Entonces, estos personajes, de a poco, de forma política, van a desarrollar conceptos como Estado, nación, libertad, igualdad, fraternidad y van a nacer dos revoluciones gigantes, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa, ¿cierto?, sirvió para sacar al antiguo régimen, en este caso el rey, el monarca absoluto, y para que ahora ellos empezaran de a poco a tomar decisiones y obviamente tuviesen poder, en este caso bastante poder económico. Mientras tanto, la revolución industrial fue un efecto importantísimo para entender que por medio, ¿cierto?, de los medios de producción, ya que los burgueses eran dueños de la fábrica, del transporte, de la maquinaria, de las herramientas, etcétera, podían controlar esta masa proletaria, estos obreros. Por lo tanto, es sumamente interesante entender que desde el siglo XIX se van a formar conceptos republicanos y liberales que hasta el día de hoy se desarrollan como tal, en donde de forma política económica el burgués comienza a ser un sujeto totalmente importante y a desarrollar lo que son las naciones europeas actuales. Entonces ahora pueden ver la guía número 7 y cualquier duda al mail. Que estén bien, chao.